Hoy voy a preparar dulce de manzana. Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Quienes me seguís en mi canal de YouTube, así como también en Instagram, Facebook, sabréis que llevo pues más de 20 días por lo menos sin publicar ninguna receta. Y es que tuve un accidente doméstico en la mano derecha, finalmente me tuvieron que operar y bueno, pues he tenido la mano inmovilizada pues durante todo este tiempo. No podía ni cocinar ni editar, con lo cual pues bueno, pues al final no he podido publicar nada. Ahora ya me han quitado los puntos, bueno, me han dejado todavía este apósito aquí que lo llevo para proteger un poquito, pero bueno, al menos tengo más movilidad. Yo ya quiero empezar a hacer cositas, a cocinar, porque lo he hecho un montón de menos. Y además tengo muchísimas ganas de publicaros unas recetitas ricas. Todavía no tengo la movilidad completa, tengo que irla recuperando con rehabilitación, pero bueno, poquito a poco todo llega. Hoy os traigo una receta que tengo grabada en esos días en los que yo no podía cocinar, pero amablemente mi pareja me dijo que si me echaba una mano y yo no le podía decir que no. Así que la receta, ya lo veréis en el vídeo, no son mis manos, son las de él. Pero bueno, yo estoy ahí detrás de la cámara dirigiéndole, así que a partir de ahora lo mismo esto lo hacemos más de una vez, si es que le puedo convencer. Es una receta muy rica, se trata de un dulce de manzana, es pues muy parecido al dulce de membrillo, solo que en vez de hacerse con membrillo, pues se hace con manzana. El resultado es prácticamente el mismo, o sea, tú lo ves y parece enteramente dulce de membrillo, pero el sabor varía puesto que, claro, está hecho con manzana y, por cierto, es un sabor delicioso. Es muy fácil de preparar, ya verás que no tiene ninguna complicación y de verdad que el resultado es riquísimo. No es una receta típicamente navideña, pero ¿por qué no? La podemos utilizar perfectamente tanto para aperitivos, porque queda riquísimo acompañado de queso, como para también pues hacer postres, en fin, tiene muchas posibilidades. Yo te voy a dejar ahora mismo con la receta para que veas lo fácil y lo rico que queda este dulce de manzana. Antes, como siempre, te voy a pedir que si al finalizar este vídeo ves que te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Pincha la campanita para recibir todas las notificaciones. También me puedes encontrar en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y además también tengo un canal en Telegram donde publico todas mis recetas. Así que si usas Telegram, únete. Y si prefieres las recetas por escrito, las tienes en mi blog. Desde allí te las puedes descargar en tu ordenador y guardártelas. Te las puedes imprimir, las puedes compartir, lo que quieras. Te lo pongo súper fácil. Y ahora sí, vamos a ver ese dulce de manzana. Ya verás qué cosa más rica. ¡Comenzamos! Los ingredientes que necesitamos son 1 kilo de manzanas, 700 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua y el zumo de un limón. Opcionalmente también le podemos añadir una rama de canela. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien las manzanas, ya que vamos a conservar la piel, fundamental en esta receta porque contiene la pectina, que es lo que hará que nuestra crema espese. Les quitamos el corazón, las cortamos por la mitad, después en cuartos y luego a su vez en trozos más pequeños. A medida que las troceamos, las iremos depositando en la cacerola o recipiente donde las vayamos a cocinar. A continuación, exprimimos el zumo de un limón dentro del vaso del agua, evitando que caigan las pepitas, y vertemos todo el líquido, el agua junto con el zumo, dentro de la cacerola sobre las manzanas.
Removemos un poco para que éstas se mezclen bien con el zumo. Ponemos la cacerola al fuego y le añadimos una rama de canela. Esto, como te decía, es opcional, pero le va a dar un gusto rico. Como ves, yo añado las manzanas con su piel, pero hay quienes las pelan y cuecen las manzanas junto con las pieles para que éstas suelten la pectina, pero una vez cocidas, retiran las pieles. Yo prefiero dejarles la piel porque para mi gusto no solo mejora bastante la textura final, sino que además le aporta más brillo. Dejaremos cocer las manzanas a fuego medio bajo, removiendo de vez en cuando. Esto nos llevará unos 20 o 30 minutos aproximadamente, o simplemente hasta que veamos que las manzanas se han reblandecido lo suficiente como para que al partirlas notemos que se deshacen con facilidad. Llegados a este punto, retiramos la rama de canela y le vamos a añadir el azúcar. Removemos hasta que el azúcar quede como disuelta y se integre muy bien con las manzanas. Ahora vamos a triturar hasta obtener una textura de puré más bien fino. Esta es la textura que nos tiene que quedar más o menos. Como ves, las pieles ni se notan y se trituran de maravilla, por eso te digo que no merece la pena pelar las manzanas. Y ahora ya solo tenemos que dejar cocinando a fuego medio bajo durante unos 40 o 45 minutos, removiendo de vez en cuando. El azúcar irá caramelizando y el puré irá tomando un color más oscurito a la vez que brillante. Además, irá reduciendo poquito a poco. Pasados los 40 o 45 minutos, retiramos del fuego y esta es la textura que nos queda, con un espesor tal que si dejásemos la cuchara de pie en medio no se nos caería. Inmediatamente lo vamos a verter en un recipiente que puede ser de cristal o, como en mi caso, estoy utilizando uno tipo tupper. Una vez relleno, alisamos un poco la superficie y lo meneamos un poquito para nivelarlo. Lo tapamos con su tapadera o con papel film si no disponemos de esta y lo vamos a guardar en la nevera entre 4 a 6 horas como mínimo, o mucho mejor si es de un día para otro. Y una vez pasado el tiempo necesario, ya lo podemos sacar del frigorífico. Como puedes ver, su textura ya es mucho más densa, es como si hubiera cuajado. Si quieres, lo puedes servir directamente desde el recipiente, pero yo lo voy a desmoldar para que puedas ver mejor cómo ha quedado. Para ello, antes de voltearlo, le paso alrededor un cuchillo de punta o una espátula para separar los bordes. De esta forma, al voltearlo sobre el plato, se despega perfectamente. Y este es el resultado. Un dulce que es una auténtica delicia. Y mira qué brillo más bonito tiene. Te voy a enseñar el corte para que veas que el aspecto es exactamente igual al dulce de membrillo, que si te gusta, este otro te va a encantar con su sabor tan delicioso a manzana. Utilízalo en tus canapés o aperitivos acompañado de un buen queso manchego o incluso con un queso azul. También es ideal en tus desayunos o meriendas, sobre unas tostadas o con requesón. Y como no, es ideal también como postre. Estoy segura de que sea como sea, te va a encantar. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarme un me gusta y suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!